Hello, I'm glad to see you again. Today, I was invited for the second time here at Opera en la Calle at the 21st edition of this event, previously hosted in the Colonia Libertad, a half a mile near the U.S.-Mexico border. Today, for this edition, they are relocating to one of the most prominent sections of the city. In the heart of Tijuana, Baja California, behind me is the Arco Monumental, and right in front of me is Calle Revolucion, the city's most admired streets. Pero es más bien crecimiento y además la voluntad del gobierno municipal que también nos dio el permiso de hacerlo aquí en el centro. This relocation gives the event the opportunity to extend the heart of Tijuanenses and giving Muepelcanto lovers a chance. This year, being invited by the Coro Opera de Tijuana, they will be performing La Traviata, one of the works by Maestro Giuseppe Verdi, in form of a contemporary format by only one part. It has the same expression and feeling this opera conveys: love, betrayal, and passion. This opera is one of the closing acts of Opera en la Calle 2024. Well, Traviata is a very passionate opera. The principal character, which is Violeta, she's going through many emotions, from love to trying to be free, from the sadness of being sick. So the first act, which is the act that we performed, it goes through several emotions. The prelude actually foreshadows the end of the opera where Violeta dies. Carla Portillo, soprano. I'm feeling very blessing because it's my dream role. It is the first role I saw in my life. So it's a dream for me to sing this. Llegar a tocar a esos corazones o llegar a los niños, principalmente a los jóvenes, quizá llegar a tocar vocaciones como llegaron a mí. No es nada más notas al aire, sino una emoción. Tiene que transmitir un porqué, un para qué, un para quién, un para Dios, un para la persona. Mi nombre es Carlos Alberto Velázquez y hago el papel de Alfredo Germont en La Traviata. Bueno, es una versión muy particular. Es el primer acto y es un joven muy apasionado y lleno de emoción por conocer a Violeta, y me siento muy contento de poder estarlo haciendo en este festival. I think my favorite part is the duet Un Di Felice, because Alfredo tried to explain to Violeta his feelings. Tengo grandes experiencias siendo cantante de ópera porque es lo que más amo y porque ahorita particularmente estoy teniendo una actividad operística con mucho trabajo. Vengo de hacer Rossini, de hacer Donizetti, estoy haciendo la Scala di Sedda en este momento, acabo de hacer el Elixir de Amor y bueno, en esta producción de la Traviata bueno, pues ahora estoy muy contento de poder estar haciendo lo que más amo y en un escenario como Festival Ópera en la Calle. Opera en la Calle was created to achieve a cultural connection in the border community. Opera is a rich and profound form of art that combines music, theater, poetry, and visual arts. Listening to and attending opera performances
provide a deeper recognition of different aspects of the human need for understanding, empathy, and lots of love. In all cultures throughout history, these feelings promote cultural appreciation and the diversity of human shortcomings that we can lose if we do not find it ourselves. Bueno, yo soy colaborador de la Ópera de Tijuana desde hace muchos años. Sí. No es la primera obra que dirijo aquí en el festival. Okay. Y la Ópera de Tijuana sabe que es como parte de lo que a mí me gusta. Nos conocemos, tenemos muchos años trabajando. Yo cada año trabajo de una manera o de otra en el festival desde hace 21 años. Oh, wow. Entonces es parte de una familia, ¿no? De trabajo. Y ahora me ofrecieron que si me quería quedar con la dirección de este primer acto que estamos haciendo. A mí me dio mucho gusto porque los cantantes los conozco, me gusta mucho cómo cantan, cómo trabajan. A mí me encanta trabajar también con la orquesta, con el maestro Pesqueira, con el coro Zulari Dorate, que son bien trabajadores, que montan las cosas con mucho cariño. Entonces, para mí es una oportunidad muy bonita de trabajar en este proyecto. Entonces, la Traviata representa, sí, una crítica y un espectro del siglo XIX, pero que es muy actual y muy contemporáneo. Pues sí, el amor que está por encima de muchas cosas, pero también la muerte, el sacrificio, el fracaso, la marginalidad, el lujo también como una condena. Entonces hay muchas cosas y muchos elementos que esta obra representa, y por supuesto con una música formidable, pues es de la época mediana de Giuseppe Verdi, que es uno de los compositores más importantes de todos los tiempos. Bueno, en la ópera esto es algo muy común, ¿verdad? O sea, en la ópera, en realidad, yo creo que una definición así muy superficial, pero que no por eso deja de ser efectiva, es que la ópera es un drama así como que larger than life, ¿verdad? Enorme, monumental, exagerado, extremo. Okay, I'm Armando Pesqueira. I'm the music conductor of the Orquesta Baja California. Well, Traviata is a very passionate opera. Tragic sadness to hope that love can cure everything, to joyous excitement of being in a party, from love at first sight, falling in love, having doubts about falling in love with that certain person, and just the joy of being free and be able to have agency in Traviata's case, agency on her life of being free. Oh well, it was a great show. I think we did our best in these conditions, which is in open air, which sometimes can be difficult because there's a lot of technical aspects that have to be taken care of, like the sound, like the lighting. But I think everything went really well, and I think the audience enjoyed it very much as we did. Hola, soy José Medina, soy director artístico de la Ópera de Tijuana y estamos ahora mismo en el Festival de Ópera en la Calle número 21. Que la gente se acerca con más libertad a escuchar pues, un drama, una adaptación, un concierto con más desenvoltura y para todo tipo de público. Es una influencia de los grandes cantantes como Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras, Sarah Brightman o el mismo Bocelli, de hacer conciertos masivos que incluyen ópera y incluyen canción, y la gente pues, se acerca a ese gusto por el bel canto. Entre la locura de una ciudad y la cultura que le da equilibrio, olvídate, es muy emocionante. Entonces, le encanta hacer eso, le encanta estar en este lugar, aunque con mucho ruido, con muchos, ¿verdad? Esos los vendedores y todo. Being part of the choir, and when it was my time, I was also part of the cast. I think the fact that our church promotes and allow us to develop skills other than, in other places or scenarios, cultural or education or whatever. So this is one of the events that we have started working on, like culturally. And it's been very interesting to see how we have become part of the very important parts or the cast of this event.
Muy buenas tardes, mi nombre es Salvador Castro, director del coro de la ópera aquí de Tijuana, y estamos en el Festival de Ópera en la Calle, que hoy estrenamos nueva sede en el centro de Tijuana. Hello, my name is Cynthia Herrera and I'm part of the choir, the Opera of Tijuana, director Salvador Castro. Buenas noches, mi nombre es Ilsin Vázquez, yo pertenezco al grupo de los cantantes del coro de la Ópera de Tijuana. The Tijuana Opera Choir, known for its talent and dedication, is made up mostly of members of the La Luz del Mundo Church. This choral group has stood out not only for its vocal excellence and ability to perform a wide range of repertoires, but also for the deep connection and sense of community that its members bring to each performance. Yo empecé a cantar en la iglesia a la que pertenezco. Yo soy de la iglesia La Luz del Mundo y ahí en nuestros cultos solemos cantar en nuestros servicios, pero al momento de estar asistiendo, de estarlas escuchando, de estarlas aprendiendo, repitiendo, uno va adquiriendo un poquito de oído y empieza como a entonarse o a afinarse. La Luz del Mundo Church, known for its strong emphasis on discipline and spiritual development, has played a crucial role in the formation of many of the choir members. The values of dedication, teamwork, and commitment taught in the church are reflected in the choir's performance, allowing them to achieve high levels of precision and emotion in their performances. En este caso mi talento yo lo descubrí desde pequeña, tanto del lado de mis padres también como la importancia que me han inculcado dentro de la iglesia. Yo pertenezco al coro, en este caso local, de la iglesia La Luz del Mundo en la Colonia Libertad. Entonces yo desde pequeña nos han fomentado a cantar desde niños, desde el coro de niños y seguir en el coro donde están los más grandes. Entonces yo siempre me ha encantado, me ha gustado el canto y es un talento que yo quiero seguir desarrollando, quiero seguir trabajándolo. Y precisamente dentro de la iglesia es donde me fomentan a seguir creciendo mi talento. Empiezan a trabajar con ellos ese talento y a base de disciplina y de esfuerzo va uno haciendo que ellos desarrollen ese talento. Cuando ellos se dan cuenta que tienen esa capacidad, pues obviamente incrementa las ganas de poderlo trabajar para poderlo pulir y poder ellos ir creciendo en esta labor que es el canto. Not only does this choir enrich Tijuana's cultural scene, but it also serves as a bridge between classical music and the religious community, demonstrating how faith and art can coexist and enrich each other. La constancia y la disciplina fue lo que a mí, en lo personal, me hizo desarrollar ahora sí que un talento que al día de hoy no te puedo decir, ay, soy una gran voz o estoy igual que los profesionales. No, claro que no, pero he descubierto que puedo lograr hacer algo que nunca jamás había pensado que iba a lograrlo. Their presence at the Tijuana Opera is a testament to the transformative power of music and the importance of collaboration and community support in creating high quality art. Han salido grandes voces aquí en el coro, voces que se codean ahorita con grandes personajes del mundo y empezaron de cero y muchos decían yo no tengo voz, sin embargo van trabajando y descubriendo ese talento y van creciendo. Yo le dedico mi talento primeramente a Dios, porque yo en mi fe, en esa necesidad mía de querer adquirir este talento, fue que le pedí que me lo diera para yo poder aplicarlo no solamente en la cultura, sino a Él. Se siga fomentando, es algo maravilloso para que la gente no pierda esta bonita cultura de seguir la ópera, de seguir cantando, de seguir este arte tan bonito que existe. And seeing that people still listen to this kind of genre, it's really satisfying to see how they support young talents. As we conclude, I would like to sincerely congratulate and thank the incredible team of organizers behind this magnificent event. Maestra María Teresa, Director of Ópera de Tijuana, Maestro Armando Pesqueira,
Orchestra Director of Baja California, Maestro Maria Montenegro, Scene Director, Maestro Salvador Castro, the Director of the Opera Choir of Tijuana, and the many dedicated individuals who helped make this festival a reality. This evening, thanks to you, the powerful stories and emotions of Bel Canto were brought to life, deeply resonating with the audience and fostering empathy and understanding of human experiences. Through your efforts, families and individuals were able to connect with the characters and situations on a profound level, enriching their sensitivity toward these feelings and circumstances of our tireless society. We also extend our gratitude to the municipal government of Tijuana for their unwavering support in uniting the borders between San Diego and Tijuana through this festival. Their commitment has ensured that these opera performances, cultural institutions, and artists continue to contribute to the well-being of this artistic community and to the continuity of this beloved art form. Of course, I also want to say gracias a la cortesía de los tijuanenses. I hope you enjoyed this moment with me. My name is Ezra Ambris, and I'll see you next time. Salam. Just do it. Just do it. Just do it. Que lo hagan, porque es que solamente hay que aventarse a hacerlo. Hay que tener el valor de aventarse a hacerlo. Let's go!